En las profundidades del tiempo, en la ciudad de Ibarra, el eco de las leyendas se entrelaza con el palpitar de sus calles adoquinadas. Entre estos relatos, uno resuena con una intensidad particular, arraigado en el misterio y la intriga. La leyenda de la Caja Ronca. Cuando la noche desciende sobre Ibarra, un manto de oscuridad cubre sus calles adoquinadas. Las luces parpadeantes de las farolas apenas logran perforar la espesura de un silencio casi tangible. En este escenario, donde cada sombra parece cobrar vida propia, los habitantes de Ibarra, con sus corazones latiendo al ritmo de antiguos temores, narran historias susurradas de generación en generación. En una humilde morada, cercana a las ruinas de una iglesia olvidada, vive doña Clara, una anciana cuyos ojos han visto el paso de muchas lunas y cuyas arrugas mapean historias que nunca se atrevió a contar. Ella, junto a su nieto, el joven Carlos, un muchacho de mirada curiosa y corazón valiente, se reúnen al calor de un viejo hogar de leña. Mientras las llamas danzan, proyectando sombras fugaces sobre las paredes, doña Clara, con una voz temblorosa pero clara, comienza a desentrañar el misterio de la Caja Ronca. «Escucha bien, Carlos», susurra con gravedad. «Lo que te voy a contar no es solo una leyenda, es una advertencia. La Caja Ronca no es solo un nombre, es una presencia, un espectro que recorre nuestras calles cuando la ciudad duerme». Carlos, cuyos ojos no se despegan de su abuela, siente un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué es la Caja Ronca, abuela?», pregunta con una mezcla de miedo y fascinación. «Es un ser de otro mundo», responde doña Clara, «una entidad atrapada entre lo terrenal y lo desconocido. Algunos dicen que es el alma perdida de un sacerdote condenado, otros creen que hablan de un pacto oscuro que salió terriblemente mal, y otros creen que se trata del mismísimo diablo. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Su paso por nuestras calles no es algo que se deba tomar a la ligera. Se dice que la Caja Ronca habita en una antigua iglesia en ruinas, un relicario de tiempos pasados que ahora sirve como umbral a un mundo desconocido. Esta iglesia, cuyas paredes desgastadas y altas torres se erigen como mudos testigos de un pasado olvidado, se encuentra en una parte menos transitada de la ciudad, donde las sombras juegan a esconderse y el silencio es casi palpable. Doña Clara, con una mirada que se perdía en el laberinto de sus recuerdos, continuó su relato, su voz ahora un susurro que parecía arrastrar consigo el peso de los años y el eco de aquellos días lejanos. «Aquel encuentro con la Caja Ronca», comenzó doña Clara, con sus ojos brillando con el reflejo de las llamas que aún vive en mí como si fuera ayer. Recuerdo que el cielo estaba despejado y la luna, la luna brillaba como un farol de plata, iluminando nuestras calles adoquinadas de Ibarra con su luz fantasmal. Estábamos en la plaza, tu tío Alejandro, Lucía y yo, compartiendo risas y cuentos, sin saber que la noche nos tenía preparado un encuentro con el misterio. Carlos, sentado a sus pies, miraba a su abuela con una mezcla de asombro y miedo, colgando de cada palabra que salía de sus labios. El aire se tornó frío de repente, Carlos, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, ese ronquido profundo, como si viniera de otro mundo. Nos miramos, los ojos abiertos de miedo y fascinación, y sin decir una palabra, decidimos seguir el sonido. Doña Clara hizo una pausa, como si estuviera reviviendo cada momento en su mente. Nos adentramos en las calles, guiados por ese ronquido que resonaba entre las viejas paredes de la ciudad. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor, espesa y fría, como un manto tejido por fantasmas. «¿Y qué vieron, abuela?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «Vimos la procesión, mi niño», continuó doña Clara, su voz un poco más firme. Era una entidad imponente, un gigante que se erguía mucho más alto que cualquier hombre, dominando todo a su alrededor con una presencia que nos dejó sin aliento. Su silueta,
sumida en sombras, parecía fluctuar, como hecha de algo más etéreo que carne y hueso. A pesar de su tamaño, se movía con una gracia inquietante, casi deslizándose entre las calles. No estábamos solos esa noche, Carlos. Detrás de la caja ronca se movían sombras o espíritus, seres sin forma definida que se desplazaban con una sincronía que nos perturbaba. Aunque no eran tan imponentes en tamaño, añadían una profundidad escalofriante a la procesión, como si fueran seguidores de un culto antiguo y olvidado. Tu tío Alejandro fue el primero en ver la carroza. No era una carroza común, sino una antigua y oscura, brillante pero sin reflejar la luz, tirada por caballos que parecían hechos de niebla y sombra. Lucía, temblando a mi lado, sugirió que esa carroza podía ser una extensión de la caja ronca, una manifestación de su esencia sobrenatural. El recorrido de la procesión era enigmático. No seguía un camino fijo, sino que erraba sin rumbo por las calles como buscando algo o a alguien. El sonido que acompañaba a la procesión era otro detalle inquietante. Además del ronquido profundo de la caja ronca, se escuchaban susurros y murmullos de las sombras, creando una sinfonía siniestra que resonaba en las viejas piedras de la ciudad. Doña Clara suspiró profundamente y continuó con la historia. El sonido, profundo y resonante, nos golpeó en lo más profundo del ser, despertando un temor nunca antes vivido. Sentimos un escalofrío recorriéndonos la espalda, una señal de que estábamos en presencia de algo totalmente fuera de lo común. Pero, curiosamente, junto con el temor, surgió una fascinación casi hipnótica. El ronquido de la caja ronca, a pesar de ser aterrador, tenía una cualidad atrayente. Durante el momento en que el sonido llenaba el aire, sentimos una desorientación y confusión abrumadoras. Era como si el tiempo se distorsionara y los sonidos del entorno se desvanecieran, dejando solo el ominoso ronquido. Sentíamos una presencia cercana, oculta en las sombras, observando. Tu tío Alejandro estaba paralizado y Lucía apenas podía hablar, algo parecido a la parálisis del sueño. Esa noche, Carlos, comprendimos la intensidad del impacto que el ronquido de la caja ronca puede tener en una persona. Carlos se acurrucó más cerca de su abuela, sus ojos reflejando el brillo de las llamas. Nos escondimos detrás de un muro, temblando de miedo, pero incapaces de apartar la vista. La procesión pasó junto a nosotros, tan cerca que podía sentir el frío sobrenatural que emanaba de ella. Y luego, tan silenciosamente como había llegado, se desvaneció en la niebla, dejándonos solos con el eco de su paso. Después de que la procesión de la caja ronca se disipó en la niebla y el silencio volvió a apoderarse de las calles de Ibarra, Clarita, Alejandro y Lucía permanecieron escondidos detrás del muro, cada uno procesando lo que acababan de presenciar. El aire todavía vibraba con la energía del encuentro y sus corazones latían al unísono, marcando el ritmo de una experiencia que les cambiaría la vida. Alejandro, ¿qué fue eso?, preguntó Clarita, su voz temblorosa pero llena de una curiosidad insaciable. Alejandro, cuyo rostro normalmente mostraba una sonrisa desenfadada, ahora reflejaba una mezcla de asombro y reflexión. No lo sé, Clarita. Es como si todas las historias que hemos escuchado cobraran vida de repente. La caja ronca, siempre pensé que era solo una leyenda para asustar a los niños. Lucía, aún aferrada al brazo de Alejandro, añadió: «Pero lo vimos, estaba ahí. Nunca creí que algo así pudiera ser real. ¿Creen que deberíamos contarlo?». Los tres amigos se miraron, comprendiendo que lo que habían experimentado esa noche era algo fuera de lo común, algo que quizás nadie más creería. Clarita, con su característica determinación, fue la primera en hablar. «Debemos guardarlo para nosotros. Si lo contamos, la gente pensará que estamos locos o inventando cuentos». «Estoy de acuerdo», dijo Alejandro. «Además, hay algo en esto que siento que debemos descubrir por nosotros mismos. ¿Qué piensas, Lucía?». Lucía, aún visiblemente afectada por el miedo, asintió. «Sí, guardémoslo como nuestro secreto. Pero, ¿y si vuelve a aparecer?».
Entonces estaremos listos, respondió Clarita con una mirada desafiante. Vamos a aprender todo lo que podamos sobre la caja ronca. Si vuelve, estaremos mejor preparados para entender qué es realmente. Con esa determinación, los tres amigos decidieron emprender su propia investigación sobre la caja ronca, leyendo antiguos libros y hablando en secreto con los ancianos de Ibarra, recopilando cada fragmento de información que pudieran encontrar. Pero esa noche, después de su primer encuentro con la caja ronca, cada uno regresó a su hogar en silencio, llevando consigo el peso de un secreto que marcaría sus vidas para siempre. La curiosidad y el miedo convivían en sus corazones, y aunque no lo sabían en ese momento, esa experiencia los había unido de una manera que nada más podría hacerlo. La voz de doña Clara se hizo más baja, casi un susurro, mientras concluía su relato. Y así, mi niño, aprendí que en este mundo hay más misterios de los que nuestros ojos ven, y que algunas verdades solo se revelan bajo el manto de la noche. Nunca olvides la importancia de la curiosidad y el valor, pero recuerda también respetar los antiguos misterios que habitan en los confines de nuestra realidad. Tras un momento de silencio, lleno de reflexión, doña Clara miró tiernamente a su nieto y añadió con una sonrisa cálida: «Ahora es hora de dormir, soñando con aventuras y misterios por descubrir». Su nieto, con los ojos brillantes de imaginación y maravilla, asintió, llevando consigo las historias de su abuela al reino de los sueños, un puente entre generaciones tejido a través de las palabras y los relatos compartidos en la quietud de la noche.